Dios te bendiga. La lección que estamos estudiando durante esta semana de nuestro folleto La Promesa, el Pacto Eterno de Dios, es la lección número 12 que lleva como título La Fe del Pacto. Y el texto bíblico para memorizar se encuentra en Gálatas capítulo 3 versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Allí donde estás vamos a hablar con el Señor. Oramos. Bondadoso Dios y Padre, gracias te damos en este momento por este nuevo día. Gracias por cada oyente que día a día se dan cita junto a nosotros para estudiar las lecciones de escuela sabática. Bendícelos y que al estudiar ahora tu palabra, tu presencia nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. El tema para hoy, miércoles 16 de junio, lleva como título La fe de Abraham, segunda parte. Ya hemos visto en la primera parte el texto de Génesis 15:6, y Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y hemos aprendido algo interesante, y es que Abraham, a pesar de que no era una persona totalmente justa, totalmente buena, era una persona que a la vista de Dios estaba siendo considerada en este momento como justa. ¿Por qué? Si miramos detenidamente en la parte donde el texto dice su fe le fue contada, la palabra contada en hebreo es asab. Este mismo término que se traduce en Génesis 15:6 como le fue contado, se traduce en otras versiones de la Biblia de otra manera. Como por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional se traduce como reconoció. En la Dios habla hoy se traduce como aceptó. Por lo tanto, la expresión simplemente considera que una persona o una cosa es algo que en realidad no es. Por ejemplo, en Génesis 31:15, Raquel y Lea afirman que su padre las considera como unas extrañas, aunque estas son sus hijas. Aquí, el padre de Raquel y Lea está afirmando que ellas son algo que en realidad no son. Las considera como extrañas, aunque estas son sus hijas. Lo mismo aplica para Abraham. Dice el texto que su fe le fue contada por justicia. Abraham fue reconocido como un hombre justo, pero realmente en su totalidad Abraham no era justo. Abraham era pecador, Abraham no era perfecto, Abraham era imperfecto. Entonces Dios está proclamando algo de Abraham que en realidad no es. ¿Por qué? La respuesta es simple, porque Dios a través de su gracia nos considera como justos. Yo soy un pecador ahora impedernido, pero cuando voy a Cristo por la fe, acceso a la misericordia de la gracia divina y obtengo el perdón que no merezco, obtengo la justificación que no merezco, obtengo la declaración de justo que no merezco. Pero esa justicia no es mía, es de mi sustituto, del que murió por mí, de Cristo, quien a través de su muerte me constituye a mí como justo. En el Antiguo Testamento, Abraham y todos los que fueron justificados lo fueron a través de la misericordia de Dios. Por lo tanto, ser declarado justo a Abraham es una expresión que lo considera como justo, aunque en realidad no lo es, todo gracias a la misericordia divina. Vamos a ver otro ejemplo en el libro de Levítico, capítulo 7, versículo 18. Allí dice: si se comiere la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Note el texto. Allí dice que el que come la carne del sacrificio al tercer día, su pecado le sigue contando a él, o sea, aún no es declarado como justo. Por lo tanto, para yo ser declarado justo, tengo que consumir la carne según el texto, ¿verdad? Estamos hablando del texto, antes del tercer día de sacrificio, y entonces dice el texto, el sacrificio me será contado. ¿Cómo así? Lo que significa es que seré acepto ante el Señor, seré justificado. Es la misma idea que Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia, no por sus obras, no porque él lo mereciera, sino por el medio que es la fe, se obtiene la gracia divina y se obtiene el perdón, la reconciliación y la salvación.
Gracias a Dios que aunque somos pecadores, Él nos considera como lo que no somos, como justos. Todo gracias no a nosotros, sino al sacrificio de Cristo como nuestro sustituto, quien me da su justicia, su vida perfecta y me presenta delante del Padre como una persona justa gracias a sus méritos. Gloria a Dios por esto. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bondadoso Dios y Padre, gracias te damos en este momento por Cristo y su sacrificio. Gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.